Hoy en la mañanera también se abordó el tema del combate a la corrupción y el recuperar lo que se han robado, lo que han saqueado. Cuéntame, mi querido Rafa, porque además, como no te ha dado la palabra el presidente Andrés Manuel López Obrador, tienes que otra vez de bote pronto hacerle una pregunta al presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es, Vicente. Estaba platicando el presidente López Obrador sobre este tema de que van a llevar al Congreso una ley para que en el momento que haya extinción de dominio, en automático se le regrese esos bienes recuperados, ya sea del crimen organizado, de corrupción, etcétera, a la población, para que sea de inmediato, porque estaba comentando el presidente que hay automóviles, que hay dinero, que hay casas, que hay ranchos y que hay muchos bienes del crimen organizado que se hizo con la ley pasada de extinción de dominio, pero que ahí se están echando a perder y sale más caro incluso estar manteniendo esas propiedades. Yo precisamente le hice el cuestionamiento al presidente sobre dónde estaba el dinero y los bienes del Chapo Guzmán, el cual dijo precisamente para eso es. Qué buena pregunta, mi querido Rafa. ¿Sabes por qué? Porque en tiempos de Peña Nieto ni siquiera nos quedaba claro dónde estaba el dinero y los bienes de uno de los hombres más ricos del mundo, de acuerdo a la revista Forbes. Recuerden ustedes, Toño, Rafa, que ha sido polémico esto de... Aparece en la revista Forbes, en la lista de los multimillonarios del mundo, con más de $1,000 millones en su riqueza personal. Pero resulta que en el gobierno de Peña Nieto, pues no. Oye, los bienes... ¿Cuáles bienes? Oye, sí. Pero los carros, los aviones, ¿cuáles carros? ¿Cuáles aviones? Nótese mi sarcasmo, ¿no? Que es una reforma que el mismo Peña Nieto implantó, la reforma penal, ¿no? Del sistema penal acusatorio y la reforma penal en general, ¿no? De justicia penal, en la que se contempla la reparación del daño. La reparación del daño que existe al quitarle a los criminales sus propiedades para compensar a las víctimas. Entonces, eso lo dicen perfectamente. ¿Qué pasó con todo eso, con todo ese dinero? Vamos a ver y escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador, la pregunta de bote pronto de Rafa y las declaraciones del presidente sobre este tema. Muchos se han preguntado y otros seguramente están distraídos. ¿Qué pasó con los bienes, con las cuentas, con los dineros del Chapo Guzmán? El capo de capos. De hecho, así se desarrolló el juicio contra el Chapo Guzmán en Nueva York, ¿no? El líder del cártel de Sinaloa. Y ahora que me vayan a decir con que no, pues el señor no tenía nada. Cuéntenme una de vaqueros, decía mi nana, que en paz descanse. Pronto, los bienes de extinción de dominio y el instituto los asigna a un municipio, para una escuela, para un hospital, para un asilo de ancianos. Se le va a poner su placa. Por cierto, presidente, ¿qué pasó con el dinero y los bienes del Chapo Guzmán? Eso, por ejemplo, hay casas que se tienen bajo custodia de la Fiscalía o de Hacienda, y que por los trámites, por lo general, esos bienes se deterioran, son saqueados o cuesta muchísimo el mantenimiento. O sea, y no se hace nada con ellos. Entonces, eso se va a resolver. Ya estamos creando el instituto, nada más que no le vamos a poder llamar, porque lo que queremos es cambiar hasta el lenguaje. No queremos nada del lenguaje tecnocrático, de la jeringonza, de la tecnocracia. Ya ven cómo nos invadieron también con esos términos. Tenemos que pues hablar con claridad, con buen castellano.
con buen español, algunos fifís que dicen, ¿no?, de las letras o de la intelectualidad. Dice, cuando están escribiéndole algo para el pueblo, dicen, bájale. No, súbele, escribe bien, que te entiendan. Si vas a decir la molécula, cuando es la gasolina, ¿quién te entiende? ¿No es así? Y así muchas otras cosas. De Hacienda. Ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y creo que sería válido ya también empezar a preguntarle al actual gobierno, a las actuales autoridades, Rafa. Hay que determinar si Hacienda o la Fiscalía o a quién, a cuánto ascienden los bienes y los dineros incautados al Chapo Guzmán. Porque también recuerden que hace unos meses surgió la posibilidad de que Estados Unidos se quedara con todos estos dineros y con todos estos bienes y que no los compartiera con México. ¿En dónde están los bienes? ¿En dónde están los dineros del Chapo Guzmán? ¿En México, en Estados Unidos, en las Islas Caimán, en Suiza? ¿En dónde? Y hay que determinar de cuánto dinero estamos hablando, porque creo que una cosa nos queda clara a todos. El Chapo Guzmán tiene un chingo de dinero. Y miren que hago referencia a lo del Chapo Guzmán porque es un caso emblemático. Un caso emblemático en el que los gobiernos anteriores lo protegieron. Porque no puede ser posible que salgas en la revista Forbes, que tienes más de $1,000 millones de riqueza, y resulta que cuando te arrestaban, porque lo arrestaron varias veces, pues no, ni carros le decomisaban, Toño, Rafa. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Vicente. Hay que darle seguimiento a esa pregunta porque es muy interesante. ¿A cuánto asciende toda esta recuperación de bienes a todos estos capos, a todos estos delincuentes que les han quitado autos, haciendas, ranchos, dinero? Incluso, no sé si recuerdan un caso muy emblemático, no recuerdo bien el año, que recuperaron $100 millones a unos chinos o a un chino. O sea, ¿dónde está ese dinero? ¿Dónde quedó? El de Copela Socuello. Entonces, de hecho, el presidente en la mañanera ha hecho mención a eso. ¿Cómo puede ser posible que no le quede claridad al pueblo de qué pasó con todos esos dólares que veíamos en las imágenes, que estaban en un cuarto casi a medio, casi llegaba hasta el techo, ¿no? El montón de dólares. Así es, Vicente. Entonces va a ser muy interesante ver cuánto, si haciéndole la pregunta al presidente, a cuánto asciende esta recuperación. Del lavado de dinero sí te puedo decir que fue un fiasco, porque el mismo Santiago Nieto dijo que en los 6 años de Enrique Peña Nieto creo que nada más cada año en promedio nada más recuperaron 160 millones de pesos. Entonces fue un fiasco y fue totalmente una impunidad, una simulación y una corrupción absoluta con la investigación fiscal y la recuperación de lavado de dinero. A mí, honestamente, compañeros, no me preocupa tanto el dinero de los narcos, porque en estricto sentido, si bien se trata de un comercio ilegal, el narcotráfico, pues es comercio al fin y al cabo, ¿no? Y en efecto, muchas personas pues fueron víctimas de la violencia, muchas personas fueron víctimas de perder a sus familiares, ¿no? En estas guerras del narco y etcétera, pero al fin y al cabo fue comercio. A mí el dinero que me preocupa, las propiedades que me preocupan son más de los politicazos, de un Javier Duarte, que sabemos todavía tiene muchísimo dinero, muchísimas propiedades, de un César Duarte también, ¿no? Que en algún momento le incautan ranchos y etcétera, y luego se los regresan, siendo que ni siquiera está aquí, bueno, está allá en México, no está, pues quién sabe dónde, de tantos y tantos políticos, en su mayoría priistas, que se quedaron con una lanota y que hicieron sus fortunas, que tienen propiedades. Esas son las que deberían regresar. Esos bienes son los que deberían, ya siendo incautados, pues ser parte de la nación. En el caso de los narcos, pues sí, si de pronto tienen estos bienes, ya le pertenecen al gobierno, pues se pueden aplicar en la reparación del daño, para darle más fomento a estas campañas de derechos humanos, de búsqueda de cuerpos, de darle certeza jurídica a las personas, ¿no? En ese caso, ¿no? Pero creo que lo primordial aquí
son los más corruptos de los corruptos porque ellos provocaron la ruina de México y ellos dieron paso a que el narcotráfico nos destruyera. Te escucho, Rafa. Así es, Toñito, le dieron luz verde a todo el narcotráfico del país, hay que decirlo, estos corruptos, estos gobernantes, estos incluso gobernadores estatales que se han coludido con el mismo crimen organizado. Era lógico que todo este crimen organizado creciera en las últimas décadas de una manera impresionante, y esto nos llevó a esta guerra que realmente le ha dejado cientos de miles de muertos por el tema del crimen organizado. Ahora, ojo, también va a ser bien importante cuántos políticos, y ahí me desvío un poquito del tema, cuántos políticos tienen gasolineras, Toño, cuántos políticos son dueños de estas concesiones. Y a mí me llamaría mucho la atención que el gobierno, y en este caso la función pública, no investigue con ¿cómo le podríamos llamar? Corrupción, para variar. Que hay muchos políticos que están llenos de estas concesiones y que están ganando miles de millones de pesos por esta corrupción. Ojalá que se destape pronto con esto de las listas de los gasolineros careros, de los gasolineros conscientes, las listas que dio a conocer hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que estamos muy cerca de eso. De hecho, alguno de los colegas le preguntaba, hay algunos personajes señalados que tienen hasta 100 gasolineras y el presidente habla de que estamos en camino a la transparencia. Y en ese sentido, rescato un comentario que me escribió en Twitter José Lastra, me lo mandó como mensaje privado. Dice: Vicente, buenos días, quiero dar un punto de vista. El presidente habla de la gran corrupción que hay y que dejaron los gobiernos anteriores. Sin embargo, no hemos visto que se vaya tras los corruptos de los gobiernos pasados. Por otro lado, no deben ocultarse las cifras de los asesinatos. No hay que hacerlo de los gobiernos anteriores. Leí una nota hace un momento que el presidente dijo que los periodistas tienen que ser prudentes. Recuerdo acá en Veracruz, cuando Javier Duarte dijo algo parecido. Tú sabes que apoyamos la Cuarta Transformación, sin embargo, sí debemos exigir que se hagan bien las cosas. Saludos. En el tema de los corruptos, creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador está caminando con pies de plomo rumbo a las reformas que se necesitan en los códigos, en la ley mexicana, para, como desde la extensión del dominio, hacer la corrupción un crimen mayor, un delito mayor. Todas estas reformas que nos llevarían a lo que hemos estado esperando muchos, que es la consulta popular para enjuiciar o no a los expresidentes. Creo que ahí es donde se ha atorado un poco la cosa en el tema legislativo, en el Senado y en la Cámara de Diputados. Por eso de nada serviría que metieran, solo como ejemplo, y que me corrija Toño, que es el que sabe de leyes aquí en Sin Censura, que metieran a la cárcel a Carlos Romero de Champs con el marco jurídico legal hoy en día, Toño, porque saldría casi de la noche a la mañana en comparación a buscar un juicio con una nueva intención, con un nuevo entendimiento de los delitos y de las leyes. Sí, así lo entiendo yo. Sí, no, porque el señor está amparado hasta por abajo de la lengua. Entonces, sí y no. En estricto sentido, sí se podría buscar algún proceso en contra de él, pero tiene amparos ya en contra de esos procesos. Entonces, ese es el problema con un Carlos Romero de Champs. Que lo definimos de esa forma la semana pasada, Vicente, Rafa y público consentidor, es intocable. Así es. Bueno, mi querido Rafa, Toño, ¿por qué no nos conectamos más adelante, mi querido Rafa, para seguir hablando sin pelos en la lengua, sin censura, y quedamos al pendiente, ¿no? En un rato. Claro que sí, Vicente, regresamos más al ratito. Bueno, después de platicar